antes de llamarse Gambino, antes incluso de que existieran las 5 familias. Nueva York ya estaba gobernada por hombres que nadie veía, pero todos temían. En las primeras décadas del siglo XX, el crimen organizado italoamericano no era una estructura ordenada. Era un conjunto de clanes sicilianos, cada uno defendiendo su territorio con violencia directa. No había reglas claras, no había equilibrio, solo supervivencia. Uno de esos clanes dominaba Brooklyn con mano firme. Su líder se llamaba Salvatore D'Aquila. D'Aquila no fue el más famoso de su época, pero sí uno de los más poderosos. Controlaba extorsiones, apuestas ilegales y redes criminales enteras. Su autoridad no se discutía, hasta que alguien decidió eliminarlo. Su asesinato no solo acabó con un jefe. Inició una cadena de traiciones, guerras y reorganizaciones que darían lugar a la familia criminal más poderosa de Estados Unidos. Detrás de cada crimen, de cada figura olvidada por el tiempo, existe una historia. Bienvenidos a Historia al Cuadrado. Antes de continuar, es importante entender cómo funcionaba realmente una familia mafiosa, porque no era un grupo caótico de delincuentes, sino una estructura jerárquica muy definida. En la cúspide estaba el boss, el jefe absoluto. Debajo de él, el underboss, encargado de hacer cumplir las órdenes. Más abajo, los capos, que controlaban equipos de hombres llamados soldados. Pero hay un detalle clave. La mayoría no veía el dinero directamente. El poder no se medía solo en beneficios, sino en control. Un soldado obedecía no porque se hiciera rico, sino porque pertenecer a la familia ofrecía protección, estatus y supervivencia. Desobedecer no significaba perder un puesto, significaba desaparecer. Este sistema funcionaba porque estaba basado en el silencio. Y mientras ese silencio se mantuvo, la mafia fue casi imposible de desmantelar. Durante los años 1910 y 1920, D'Aquila lideró una de las facciones sicilianas más fuertes de Nueva York, con base en Brooklyn. En ese momento no existía aún el concepto de 5 familias. Cada organización respondía únicamente a su jefe. Era la mafia de la vieja escuela. Lealtades personales, jerarquía rígida y violencia directa como instrumento de control. Pero ese modelo tenía una debilidad fatal. Dependía por completo del hombre que estaba en la cima. En octubre de 1928, D'Aquila fue asesinado en Manhattan. Nunca hubo una confesión oficial, pero los historiadores coinciden en que su muerte fue ordenada por rivales alineados con el bloque de Joe Masseria, que buscaba consolidar su dominio sobre Nueva York. D'Aquila se había convertido en un obstáculo. Y en la mafia los obstáculos no se negocian, se eliminan. Tras la muerte de D'Aquila, el liderazgo pasó a Alfredo Mineo, con Stefano Ferrigno como su principal aliado. Pero el contexto ya era insostenible. Nueva York se dirigía hacia una guerra abierta. Durante la guerra castellanmarese, esta facción se alineó con Salvatore Maranzano, enfrentándose al bloque de Masseria. La guerra, entre 1930 y 1931, no fue solo una lucha de hombres, sino de modelos. Por un lado, la mafia siciliana tradicional, por otra, una nueva visión más pragmática y empresarial. Mineo y Ferrigno no sobrevivieron al conflicto. Ambos fueron asesinados, pero su organización no desapareció. Esta facción, D'Aquila, Mineo, Ferrigno, es el origen directo de lo que más tarde sería la familia Gambino. La guerra terminó cuando un joven mafioso decidió romper con todo lo anterior. Su nombre era Lucky Luciano. Luciano eliminó tanto a Masseria como a Maranzano y desmanteló el viejo sistema. En su lugar creó una estructura moderna, 5 familias en Nueva York, una comisión como órgano de arbitraje y, sobre todo, ningún jefe absoluto. Por primera vez, la mafia funcionaba como una organización estable, pensada para durar. Dentro de este nuevo orden, la antigua facción de Brooklyn
fue reconocida oficialmente. Después de la guerra, se pone al frente Vincenzo Mangano, con Alberta Anastasia como underboss. Formalmente, esta era la familia Mangano. Mangano representaba la continuidad con la tradición. Anastasia, la ejecución. Anastasia fue uno de los hombres clave de Murder Incorporated, una organización clandestina que actuó durante los años 30 y 40 como el brazo ejecutor de la mafia estadounidense. No pertenecía a una sola familia. Ejecutaba asesinatos por encargo para todas. Estaba formada por sicarios italoamericanos y judíos, entrenados para matar sin dejar rastro. No actuaban por venganza ni por impulsos personales. Mataban porque alguien, en la cúspide del sistema, había dado la orden. Con Murder Incorporated, el asesinato dejó de ser caótico. Se volvió sistemático. En 1951, igual que años después Jimmy Hoffa, Vincenzo Mangano desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. Todo apuntó a Anastasia, que asumió el control absoluto de la familia. La comisión lo toleró. Era útil. Pero el equilibrio interno había cambiado. Anastasia gobernaba a través del miedo. Era impulsivo, visible y brutal. En una mafia que buscaba estabilidad, representaba el pasado. La violencia directa frente al cálculo silencioso. Mientras tanto, un hombre observaba desde la sombra. Carlo Gambino. El 25 de octubre de 1957, Anastasia entró en la barbería del Hotel Park Sheraton, en Manhattan. Nunca salió. 2 hombres armados lo asesinaron frente al espejo. El golpe fue limpio, rápido y sin testigos útiles. Nadie fue condenado. No fue un crimen impulsivo. Fue una decisión estructural. Con su muerte, la mafia cerró la etapa del terror descontrolado y abrió la puerta al silencio. Carlo Gambino asumió el mando sin guerra, sin comunicados y sin necesidad de demostrar nada. Su ascenso fue tan silencioso como su forma de gobernar. A diferencia de Anastasia, entendía que la violencia excesiva atrae atención y que la atención es el principio del fin. Por eso redujo los asesinatos innecesarios, evitó guerras internas y apostó por negocios estables, duraderos y discretos. Bajo su mando, la familia se infiltró profundamente en los sindicatos portuarios, la construcción, el transporte y los contratos públicos. El narcotráfico existía, pero no era el eje del poder. Gambino prefería ingresos constantes antes que ganancias rápidas y peligrosas. Colocó aliados estratégicos en otras familias y manejó la comisión con habilidad, sin imponerse, pero sin ceder. Durante casi 2 décadas, los Gambino fueron la familia más poderosa de Nueva York. Y también la menos visible. Mientras otros jefes terminaban asesinados o encarcelados, Carlo Gambino murió tranquilamente en su cama en 1976. En la historia de la mafia, eso no es un detalle menor. Es una anomalía. La sucesión fue el primer error. Gambino dejó el poder a su cuñado Paul Castellano, pasando por alto a figuras de calle respetadas como Aniello Della Croce. La fractura fue inmediata. Castellano no era un jefe tradicional. No venía de los muelles ni de los callejones, sino de los despachos. Vivía en una mansión, se rodeaba de contables y abogados, y hablaba de eficiencia, beneficios y control del riesgo. Para él, la mafia debía funcionar como una empresa moderna. Pero ese modelo no gustó a todos. Muchos capos seguían enriqueciéndose con el tráfico de drogas, especialmente heroína, algo que Castellano prohibía oficialmente mientras miraba hacia otro lado cuando le convenía. Para los hombres de calle, aquello no era liderazgo. Era hipocresía. El problema de Paul Castellano no fue solo su forma de gestionar la familia. Fue la distancia. Mientras los soldados y capos de base se jugaban la libertad y la vida,
En la calle, Castellano vivía en una mansión rodeado de lujos, alejado del riesgo diario. Esa diferencia no era solo económica, era simbólica. En la mafia existe un pacto no escrito. Quien manda también se ensucia, y Castellano dejó de hacerlo. Para muchos hombres de la familia, ver a su jefe hablar de balances mientras ellos asumían los riesgos rompió ese pacto psicológico. La pregunta empezó a flotar en el aire. Si él no se expone, ¿por qué debería hacerlo yo? Entre quienes pensaban así estaba John Gotti. Gotti representaba justo lo contrario: presencia constante, dinero rápido, liderazgo visible. Donde Castellano veía control, Gotti veía freno. Donde Castellano hablaba de empresa, Gotti hablaba de poder inmediato. Y poco a poco, esa diferencia dejó de ser ideológica para convertirse en una sentencia. Antes de seguir, si este tipo de documentales te están resultando útiles, un like ayuda mucho a que la serie siga creciendo. Y si te interesa entender cómo funcionaba realmente la mafia, suscribirte es la mejor forma de no perderte los próximos capítulos. El 16 de diciembre de 1985, Paul Castellano fue asesinado frente al restaurante Sparks Steakhouse en Manhattan. A plena luz del día, sin discreción. El mensaje fue inequívoco. El modelo de Castellano había terminado. Detrás del asesinato estaba John Gotti. Con Gotti, la mafia entró en una nueva era, no de silencio, sino de espectáculo. Elegante, carismático y arrogante, encarnó el prototipo de mafioso del imaginario colectivo. Trajes caros, séquito constante, apariciones públicas y una sensación permanente de impunidad. Era el mafioso que no se ocultaba, el que desafiaba a las cámaras, el que convertía cada juicio en un escenario. Durante años burló a la justicia y ganó procesos judiciales, reforzando su leyenda. Para muchos era la prueba de que la mafia seguía siendo intocable. Pero esa visibilidad tuvo un precio. El FBI intensificó la vigilancia, las escuchas y el seguimiento constante, el mismo que hoy asociamos a la mafia en series como Los Soprano. Micrófonos ocultos grabaron conversaciones que nunca debieron ser escuchadas. En 1992, el mito se rompió. Gotti fue condenado a cadena perpetua gracias al testimonio de su mano derecha, Sammy Gravano. La traición selló su destino, y el de toda una forma de entender la mafia. John Gotti no solo cayó él, arrastró con él una forma entera de entender la mafia. Hasta ese momento, el poder mafioso se basaba en pasar desapercibido. Gotti hizo justo lo contrario. Habló, se mostró, sonrió a las cámaras. Normalizó algo que antes era impensable: creer que la visibilidad era poder. Ese modelo no solo atrajo al FBI, les facilitó el trabajo. Las escuchas, los seguimientos y la vigilancia constante dejaron de ser excepcionales y pasaron a ser rutina. Lo que hoy asociamos a la mafia en el imaginario colectivo: conversaciones grabadas, micrófonos ocultos, juicios mediáticos, se consolidó en esta etapa. El problema no fue solo Gotti, fue el precedente. Después de él, las fuerzas federales ya sabían cómo atacar el sistema desde dentro. Presión constante, aislamiento y, sobre todo, convertir la lealtad en una debilidad. Cuando Sammy Gravano testificó, no solo cayó un jefe, cayó el mito de que el silencio era inquebrantable. Y sin silencio, la mafia dejó de ser invencible. La caída de Gotti no solo fue la caída de un jefe, fue el colapso definitivo del modelo clásico. Las leyes RICO, el uso masivo de informantes y la presión constante de las agencias federales desmantelaron la estructura tradicional. La familia Gambino no desapareció, pero tuvo que adaptarse. Desde entonces, su estrategia ha sido clara: bajo perfil y fragmentación. Hoy se considera que la familia sigue activa bajo liderazgos discretos.
Habitualmente se menciona a Domenico Cefal, aunque el poder ya no se concentra como antes. Las decisiones se diluyen y nadie busca notoriedad. Sus actividades actuales se centran en extorsión de bajo nivel, juego ilegal, fraudes financieros, empresas pantalla y sectores tradicionalmente asociados como la gestión de residuos y la construcción. No es el imperio de antaño, pero sigue existiendo, porque la mafia moderna ya no busca dominar Nueva York, busca no desaparecer. La historia de la familia Gambino no es solo una historia criminal, es una lección sobre el poder. Mientras fue silenciosa, fue invencible. Cuando buscó protagonismo, comenzó a caer. De Carlo Gambino a John Gotti, la familia pasó del control absoluto al exceso mediático. Y en ese tránsito, perdió lo único que realmente la protegía: el anonimato.